tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a retomarlo. Me parece que estamos en el sexto vídeo ya de la Trinidad. Nos habíamos quedado el otro día viendo, bueno, todo ese inicio de las salutaciones a partir de Romanos 1:7. Vimos 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2, Tito, Filemón, 2 de Pedro, 2 de Juan, todo ese inicio donde en la propia salutación tanto Pablo, Juan, Pedro, a la iglesia referida o al conjunto de personas a las que iba dirigidas esas cartas, esas epístolas, haciendo referencia a esa división, ¿no?, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, lo habíamos dejado ahí y lo vamos a retomar ahí a partir de Romanos, que fue la primera cita que habíamos tomado, Romanos 1:7. Y bueno, Romanos, al igual que con la serie de la salvación, tiene muchísimas evidencias, no tantas en este caso de la Trinidad, pero bueno, siguen siendo muchas. No sé si nos dará tiempo en una hora a ver todas las que hay de Romanos y pasar ya a 1 de Corintios, pero bueno, hay bastantes citas también. Entonces, bueno, este va a ser el sexto vídeo de la Trinidad, de la salvación. Al final se están poniendo ya más o menos a la par, por eso de que invertí el orden y publiqué uno más de la salvación para irlo igualando, porque la salvación se me está retrasando más en el sentido de que con la Trinidad estamos en la sexta hoja y ya vamos sexto vídeo, pero en la serie de la salvación estamos apenas en la segunda hoja, ¿no? Entonces, bueno, pero una vez, como lo dije así no sé si fue en el penúltimo o el anteúltimo vídeo que hice, que a lo mejor una vez que ya haga 6 o 7 vídeos de cada una de las series, es probable que dé pie a o quizá retomar algún bosquejo o introducir otra serie de cosas en las que estoy pensando, un par de estudios que sí quiero hacer, que podría irlos también metiendo de manera, bueno, alternativa, sí, de manera salteada con respecto a estos vídeos también, aunque se va a continuar estas dos series hasta el final, si Dios lo permite. Y aparte otra cosa, porque esos dos estudios que sí quiero empezar a introducir, tengo que ponerme realmente a hacerlo, pero encontré, revisando unas cosas sobre el arrebatamiento para, bueno, conversaciones con gente en internet, un archivo que me había extraído de un post. Entonces en ese archivo lo que se va a presentar van a ser las diferentes cualidades, atributos de Dios, ¿vale? Y nos va a ayudar también, va a ser complementario también a esta temática que se está haciendo, pero bueno, yendo ya un poquito más a lo que verdaderamente Dios nos dice que Él es, ¿vale? Para que dejemos de lado nuestras propias concepciones, para que la visión respecto a lo que es el Señor esté argumentada y basada en lo que Él dice en su palabra, ¿no? No tanto lo que nosotros queramos creer o pensar. Eso nos sirve porque no, en muchos casos no honra a la verdad de Dios, no honra a su verdadera naturaleza, ¿eh? Esto es un mal que hay entre mucha gente de la llamada iglesia, de personas que para ellos simplemente Dios es un Dios de amor y es un atributo de Dios, un atributo muy característico y que define muy bien su naturaleza, pero bueno, Dios habla de muchas otras cosas, y además el amor. Pues bueno, ese vídeo no será un solo vídeo, será un conjunto también de vídeos, pero digamos ese archivo nos va a ampliar muchísimo la perspectiva respecto a Dios, ¿no? Y seguro que nos da pie a hablar de muchas cosas. Cada uno de los atributos es una cita, entonces, pues bueno, a lo mejor se pueden ver entre 10, 12, 14 por vídeo, pero bueno, va a ser un archivo también bastante completo y lo tenía ahí guardado hace mucho tiempo, no me acordaba, lo vi el otro día y me pareció un buen motivo para incluso hacerlo en este momento, ¿no? Cuando estoy con este asunto de la Trinidad, donde aquí estamos viendo la naturaleza en cuanto a la expresión, pero luego nos vamos a centrar más en lo que es el ser interno de lo que compone al Señor, ¿no? Entonces va a ser complementario igualmente. Bueno, no me quiero desviar ahora con eso, ya llegará su momento. Vamos a continuar en Romanos 1:8, vamos a ir viendo esta epístola de Romanos. Entonces, aquí en este caso está hablando del deseo de Pablo de visitar Roma. Entonces en el versículo 8 nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está haciendo una referencia al Padre, está diciendo: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, es decir, a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, ¿vale? Entonces está diferenciando, porque si estuviera refiriendo a mi Dios y no hiciera alusión al Padre, en este caso diría: primeramente doy gracias a mi Dios Jesucristo con respecto a todos vosotros, ¿vale? Pero cuando nos incluye la palabra mediante,
mediante, bueno, vamos a ir viendo también nuevamente palabra en texto original, porque no es cuestión todos los vídeos de estar insistiendo en la importancia, pero es importante cada uno de los términos y acudir además al texto original para tener una visión más clara de lo que nos están diciendo y no de lo que nosotros queremos pensar, no de lo que nuestros prejuicios teológicos, bueno, quieren leer y sin embargo no ven, ¿no? Porque este versículo es lo mismo, si se pasa por alto, y no veréis a gente que defiende la unicidad o que solo es Jesús, acudiendo a esta serie de citas y de hecho buscan explicaciones, bueno, pues sin ningún tipo de sentido, ¿no? Porque no pueden argumentar en base a la doctrina que defienden de que Jesús es la única persona dentro de la deidad, pues no pueden defender todas estas alusiones a las diferentes figuras, ¿no?, que componen la Trinidad. Bueno, entonces, Romanos 1:8. Vamos a mirar la palabra que nos habla mediante, porque es importante. Entonces, la palabra para hablarnos de mediante Jesucristo es la palabra dia, ¿vale? Y es una preposición primaria denotando el canal de un acto mediante, en aplicaciones muy amplias, local, causal u ocasional. Y los significados es pasar, a través, atravesar, causa, conducto. En composición retiene el mismo sentido general. Entonces, lo estamos viendo, nos está hablando que es el canal, es la vía a través de la cual la verdad de Dios ha sido revelada a los hombres. Aparte de por toda la palabra que el Espíritu Santo ha revelado, pero en persona, en manifestación física, mediante Jesucristo lo ha hecho, ¿no? Entonces, nos lo está diciendo, y ese mediante nos está hablando de pasar, atravesar, es decir, partiendo del Padre y a través de Jesucristo nos llega esa verdad, ¿vale? No nos está hablando de una condición que viene directamente del Padre manifestado en Jesucristo en la misma persona del Padre, sino que a través del Padre se nos entrega por medio de Jesucristo, mediante Jesucristo, ¿vale? Mediante, por eso es mediador entre Dios y los hombres, mediante. Bueno, pues ahí está, muy claro, ¿no? Certifica la idea anterior que se nos daba en todas las citas de Romanos, en todas las salutaciones, ¿no? Que en este caso de hecho viene a correlación con el versículo 7 donde dice: a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿vale? O sea, viene confirmado. El versículo 8 certifica lo anterior. Entonces, gracias a Dios mediante Jesucristo. Bueno, pues está claro, ¿no? Mediante, es un conducto, ¿vale? Es una vía de conexión. Es bueno, pues también se dijo, ese arca que a través de su sacrificio permite que la relación rota por la desobediencia del humano, la humanidad misma pueda volver a entablar una relación con el Señor, pero mediante Jesucristo, ¿vale? Bueno, pues está claro. Seguimos, versículo 9, y nos dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, ¿vale? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, nuevamente estamos viendo 3 versículos de manera consecutiva diferencian al Padre y al Hijo, ¿vale? Diferencian a ambas figuras. Entonces, Pablo por 3 veces y de manera consecutiva resalta la diferencia en las personas dentro de la divinidad. Entonces, versículo 7, versículo 8 y versículo 9 de Primera de Romanos por 3 veces, porque lo dice: testigo me es Dios, aquí se está refiriendo al Padre, a quien sirvo en mi espíritu, ¿no? Y en su espíritu se está refiriendo al espíritu humano, pero sabemos que lo sirve, de hecho, a través de la labor que hace el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que haga mención a su propio espíritu, que es dirigido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no esté expresado como tal, nuevamente por lo mismo que también se habló en su momento, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, sabiendo que cuando un cristiano es recibido y esa persona que recibe al cristiano recibe al Padre y recibe al Hijo y recibe al cristiano, lo hace porque recibe al Espíritu, recibe al cristiano, que es templo del Espíritu Santo. En esa cita estaba velada o secretamente manifestado el Espíritu Santo, y en este caso es exactamente igual. Entonces, y nos lo dice en el Evangelio de su Hijo, ¿vale? Es que simplemente la relación paterno-filial que nosotros tenemos para con Dios nos demuestra que, y
indudablemente son dos personas, porque nosotros, si Cristo nos dice que somos sus hermanos, ¿cómo la figura de Cristo puede ser el Padre? Si nosotros estamos llamados a ser hechos hijos de Dios. No podemos ser, se explicó ya en su momento, tú no puedes ser hijo de alguien y a la vez hermano de ese alguien. Tú puedes ser hijo de alguien, y para ser hermano de alguien tiene que ser otra persona diferente a aquella que es tu padre. No puedes ser hermano de tu padre, no puede ser. O sea, tenemos que tener las cosas por lógica, ¿no? Bueno, pues ahí está revelado. Y Jesús es que la aclara. Nosotros somos hermanos, pero somos hijos de Dios. Hijos de Dios. No somos hermanos de Dios. Y decimos que Jesús es solo Jesús, nosotros estamos diciendo que somos hermanos de Dios. Y no es así. Somos hermanos de Dios en la figura de Jesucristo, pero no somos hermanos de Dios el Padre, porque es Padre. ¿Entendido? O sea, es muy claro. Venga, seguimos. Romanos 2, 14 y 16. Y nos dice, esto nos está hablando del justo juicio de Dios. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, y aquí tenemos que ver que está la misma Trinidad manifestada. Aquí, en este versículo, sobre todo en el 16, bueno, es toda una idea que he retomado a partir del 14, pero en el 16 nuevamente está revelada la naturaleza de Dios, la triple manifestación de la naturaleza de Dios. Y lo vamos a ver, porque nos dice, Dios juzgará por medio o a través de Jesucristo conforme a mi evangelio, ¿vale? Está hablando, Dios el Padre juzgará a través de Dios el Hijo conforme a mi evangelio, y esto lo está diciendo Pablo en palabras del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo está manifestando, y aquí está revelada porque está haciendo referencia al Padre como algo ajeno a lo que se está manifestando aquí. O sea, no está diciendo, yo el Padre voy a ejecutar un juicio a través de mi Hijo. No está diciendo eso. Dice, en el día en que Dios juzgará, si se estuviera manifestando a través de las propias palabras del Padre, diría, en el día en el que yo juzgaré a través de mi Hijo. Ahí estaría hablando en palabras del Padre. Pero dice, en el día en el que Dios, ¿vale? Cuando tú te refieres a ti mismo, no dices, esta persona hará tal cosa, dices, yo haré tal cosa, ¿no? Pues no estás haciendo referencia a ti mismo, sino a otra persona. Pues aquí se está haciendo referencia a Dios como otra persona. Y dice, juzgará por Jesucristo. O sea, no dice, juzgaré siendo Jesucristo, ¿vale? Por lo tanto, no está haciendo referencia a la conjugación de los verbos, ¿vale? Dios juzgará por Jesucristo, no solo diferencia al Padre y al Hijo, sino que evidencia que la propia construcción gramatical no está haciendo una afirmación realizada en primera persona. Y de los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, conforme a mi evangelio. Eso quiere decir que esto son palabras del Espíritu Santo, y ahí está manifestada. Romanos 2.16, hemos leído a partir del 14 para entender el contexto, pero versículo 16 está la Trinidad. Absolutamente manifestada y revelada en la Escritura. Vale. Romanos 3.29. Continuamos. Romanos 3.29, y aquí está hablando de la justicia que es por medio de la fe. Y dice, Romanos 3.29 y 30, vamos a leer. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vale, entonces, habiendo en esta epístola diferenciado claramente al Padre y al Hijo, que viene estupendo no solo haber leído Romanos 2.16, sino haber leído Romanos 1.9, Romanos 1.8, Romanos 1.7, ¿vale? Es todo un continuo, toda la carta. Entonces, tenemos que entender que si nos ha diferenciado claramente a las personas, ¿vale? Y en dos ocasiones la Trinidad queda
manifestada, si hacemos un razonamiento lógico y una escucha lógica de la palabra de Dios, de una lectura apropiada, estamos viendo que está diferenciada a las personas y sin embargo aquí nos está diciendo, porque Dios es uno. Vamos a ver la palabra que nos utiliza, porque es que en esto se inició esta serie con esa referencia a al primer nombre que Dios utiliza para sí mismo para referirse en el primer versículo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios Elohim. Elohim, ese plural en hebreo, que el hebreo tiene singular, dual y plural. Singular para mencionar a uno, una persona, animal o cosa. Dual para mencionar dos personas, dos animales o dos cosas. Y plural en hebreo es para mencionar tres o más personas, tres o más animales, tres o más cosas. Entonces, Elohim es un sustantivo plural. Y Dios lo utiliza para decir que Él es plural en su naturaleza, que lo componen tres o más personas, sabiendo que el resto de la escritura nos revela que son tres exclusivamente. Pues bueno, eso ya es evidencia de que la verdadera naturaleza de Dios está revelada, y el hecho de que nos diga uno es, nos habla de la unidad de esa divinidad, de esa esencia que es unificada a pesar de la triple manifestación. Pues lo vamos a ver. Romanos 3.30, sí. Bueno, y aquí la palabra que nos utiliza es Geis, y es un numeral primario, uno, una cosa. Dios es una cosa, ¿vale? Es uno, es indivisible, ¿vale? No varía, es inmutable. Su naturaleza es una unidad, pero compuesta por tres manifestaciones individuales, ¿vale? Y es lo que os digo, porque aquí entonces nos están diciendo que lo anterior, que Romanos 2.16, Romanos 1.9, Romanos 1.8, Romanos 1.7 es falso. No, nos está dando precisamente esa ampliación del concepto de que tres personas, aunque no lo podamos entender porque nosotros miramos las cosas por unidades, en esta realidad, el ser que está y que dio origen a la creación, al margen del tiempo, del espacio, de la materia, de ese continuo que fue creado en un mismo instante, ese ser, que no está condicionado por esas mismas leyes físicas que nosotros conocemos, es trinitario, ¿vale? Trinitario. Incuestionablemente trinitario. Y a pesar de todo conforman una unidad. O sea, no son tres dioses individuales, son tres personas. Y me parece que quizá esto no ha salido, pero o sí salió, no lo sé, no lo recuerdo. Pero se nos llega a decir en la palabra, si no lo veremos más adelante, o ya se dijo en su momento en alguno de los vídeos, esta revelación de la propia naturaleza de Dios es algo que concede el Hijo, que Él la concede. Él concede que este entendimiento a través del Espíritu Santo, pero que lo decide Él, que Dios, a quien no le está permitiendo entender esta verdad, es porque ha decidido que así sea, por los motivos que sean, pero nos lo aclaran, que la naturaleza de Dios también es revelada porque, y los asuntos de Dios, no solo la naturaleza, sino doctrinas tan importantes como la salvación, doctrinas tan importantes como la elección o la predestinación, doctrinas tan importantes como la gracia, como el arrebatamiento, todas esas cosas las revela el Señor, y el Señor también decide el motivo por el que a lo mejor hay ciertas personas que no lo pueden entender, ¿no? Y en muchos casos simplemente es porque no hay un estudio verdaderamente serio, no lo hay, porque se evidencian muchísimos errores, y yo probablemente incluso llegue a, tal vez una vez que haya presentado ya unos cuantos vídeos, a lo mejor a partir de 7 vídeos ya empieza a meter otra serie de archivos, como he dicho, pero bueno, una persona que yo consideraba amiga, hermana, en este caso no voy a cambiarle el género, ya que están tan susceptibles y sensibilizada la gente con estas cosas, es una hermana en sí, es una persona, una mujer, que bueno, se supone que era amiga, pero viene marcada por sus propios prejuicios teológicos, ya que tiene una persona muy allegada a él, un pariente, de hecho su padre es pastor, y en este caso está en el fraude de solo Jesús, y bueno, me hizo llegar a mí un archivo tratando de refutar la Trinidad, y creo que lo voy a utilizar. No voy a dar el nombre de esa persona ni nada, pero probablemente llegue un momento donde, probablemente, no lo sé, donde presente en algún vídeo lo que ofrece, ¿no? Lo que ofrecen esos pastores, cómo toman textos, y no solo eso, sino que además vemos cómo estas cosas, precisamente por la ausencia de la revelación de Dios, da pie a otra serie de herejías, ¿vale? Porque sin adelantar nada,
os digo que estas mismas personas, bueno, incluso aseguran que la recepción del Espíritu Santo conlleva sí o sí hablar en lenguas, cuando es un don que Dios en su momento lo utilizó para lo que lo utilizó, y no voy a entrar si han cesado o no, pero bueno, es algo que hay que estudiar a fondo también, pero que estar afirmando que la recepción del Espíritu Santo conlleva tener que manifestar ciertos dones, eso en absoluto es así. En absoluto es así porque la propia Biblia demuestra que los dones los da Dios conforme a su propia decisión, no conforme a que yo quiera tener esto o que yo diga que por imposición esto ha de ser así. ¿Vale? Entonces, todas las cosas, el no entender verdades de este tipo, que además son claramente demostrables por la Escritura, demuestra que no hay revelación por parte del Espíritu, ¿no? Por mucho que esas personas tomen y retomen que si el Espíritu, que si, pues finalmente se está blasfemando, cuando además tú estás diciendo que la evidencia de que hay recepción del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿vale? No, nada de eso nos enseña la Escritura, pero bueno, venga. Entonces ahí lo estamos viendo, cómo nos lo... a pesar de que no... Porque yo, por lo mismo, si yo esta cita, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si yo tuviera dudas de la Trinidad o quisiera estar comunicando algo falso, a lo mejor este versículo, porque Dios es uno, pues lo evitaría, pero no tengo por qué hacerlo, porque se entiende y Dios mismo hace comprender que esa unidad, precisamente porque no están dirigidos por conciencias individuales en el sentido de ser tres dioses independientes, pues se entiende que Padre, Hijo y Espíritu Santo conviven desde la eternidad y son eternos, las tres manifestaciones, porque todo compone lo que es el Señor, y por eso Dios es uno, ¿vale? Pero precisamente haciendo alusión a Romanos 2.16, Romanos 1.9, Romanos 1.8, Romanos 1.7, nos queda claro que ese Dios es uno no está haciendo alusión a que es una sola persona, ¿vale? De ninguna manera. Venga, vale, lo hemos visto, 3, 29, 30, vamos a Romanos 5, 1, 2, y aquí está hablando de los resultados de la justificación, y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, muy claro, la reconciliación con Dios viene por medio y a través de Jesucristo, ¿vale? Que es quien nos vuelve a unificar con el Padre, quien nos vuelve a relacionar con el Padre, quien nos reconcilia con el Padre, por medio de Él, ¿vale? Por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a ponerlo también en un ejemplo terrenal, el término conocido como Celestina. La Celestina es un mediador entre dos personas que a lo mejor no se conocen, o a veces también se puede utilizar en términos de alguien que intenta mediar entre una pareja que está enfrentada. Dentro de una pareja, de un hombre y una mujer, la Celestina no es la persona, no es ni el hombre ni la mujer que o bien conforman esa pareja o bien favorece el encuentro entre esas dos personas, ¿no? Para que se enamoren. No es la Celestina esa persona, pues Cristo en este caso, entre ese hombre y esa mujer enamorada, o futuros enamorados, el hombre sería la figura del Padre, la mujer enamorada sería la figura de la Iglesia, y Cristo es la Celestina, por tomar este ejemplo, ¿no? Y explicarlo de esta manera. Pues así lo tenemos que entender, ¿vale? Ese mediante, ese a través, está claramente diferenciando a ambas personas, porque la labor que Jesús tiene respecto a nosotros para con Dios no es lo mismo que la propia relación que Jesús tiene para con Dios, ¿vale? Entonces, lo tenemos que entender así. Muy claro, muy claro. Y no nos lo ha dicho aquí una vez, es que el mediante Jesucristo ya nos ha venido reflejado en las citas anteriores. Bueno, muy claro, ¿no? Venga, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Venga, vamos a Romanos 5, 10, 11. Dentro de este mismo apartado, resultados de la justificación, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vale, vamos a ver. Tenemos que ser muy claros. Nosotros hemos sido enemigos de Dios por nuestra desobediencia, ¿vale? La reconciliación la produjo el sacrificio expiatorio de Jesús.
Y no voy a entrar al tema de que podríamos enfocarlo también a lo que es la temática de la serie de la salvación, pero no me quiero centrar en esto concreto en este vídeo porque no estamos ahí. Pero nos lo está diciendo claramente y nos lo dice por 2 veces, ¿vale? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios Padre, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si Jesús fuera el Padre, la reconciliación sería alusión directa a Jesucristo, pero no se está haciendo alusión directa al Hijo, se está haciendo alusión directa a la relación rota entre el Padre y la humanidad, ¿vale? Que fue reconstruida por medio de Jesús. Bueno, nuevamente lo estamos viendo. Ambas personas y la diferencia en su relación con los humanos distinguen la naturaleza individual del Padre y del Hijo. Es muy claro, ¿no? Muy claro. Venga, continuamos. Romanos 6:11. Aquí nos está hablando de muertos al pecado. Y dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale, nuevamente. Estar vivos en Cristo Jesús es una expresión similar a la que Jesús hizo de yo soy en el Padre. ¿Vale? Yo soy en el Padre. Que esta, de hecho, yo creo que ya nos salió. Muy utilizada, de hecho, esta cita, porque dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y dices que no has visto al Padre, y entonces la gente dice, se limita ahí, se cierra ahí, se queda ahí, lo censuran ahí, por eso hay manipulación, porque como dicen, no dices que no has visto al Padre si me has visto a mí, y Jesús lo que está diciendo en los versículos posteriores, no está diciendo él ahí, yo soy el Padre, sino que más adelante dice, ¿no ves que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto ya se explicó. El palo en la hierba, el agua en la esponja, la camisa en el cuerpo. No es lo mismo estar en que ser algo. No es lo mismo el ser que estar en, ¿vale? Y de manera reiterada insiste en esta idea Jesús. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Si no me creéis a mí, creedme por las obras. Bueno, eso quizá no lo dice ahí, pero insiste de nuevo. Y creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, recurre insistentemente a la misma idea, ¿vale? Yo soy en el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No es yo soy el Padre y el Padre soy yo. No es eso lo que está diciendo yo soy en el Padre. Quiere decir yo estoy en el Padre, ser, estar y parecer, ¿vale? Soy en el Padre, no soy el Padre, no está diciendo soy el Padre. Si esa aclaración no hubiera sido hecha por Jesús, más adelante de esos versículos de Felipe me has visto, si me has visto a mí has visto al Padre, que eso verdaderamente lo que está diciendo es Felipe, al Padre no lo puedes ver, no hay un ser humano que pueda ver al Padre y no muera, como así le dijo a Moisés. Lo cual en sí mismo ya certifica que la figura de Jesús no es la del Padre, porque si no, esas palabras serían falsas. Todo el mundo que vio a Jesús y vivió estaría invalidando las palabras del Padre, pero el Padre cuando a Moisés le dijo que no habrá un humano que le vea y viva, es referencia a la figura del Padre, así como me parece que fue Ezequiel, quizá no fue Ezequiel, pero bueno, sé que es en el Antiguo Testamento, creo que sí, cuando tuvo esa visión del cielo y vio los querubines y vio los carros de fuego y tal, la figura que él vio, a pesar de que lo identificó con Dios, él no estaba viendo, y quizá incluso recordar esas palabras de Moisés, no estaba viendo al Padre, evidentemente, estaba viendo al Hijo, entonces, al Hijo, la manifestación que Dios le permitía, pero no estaba viendo la misma figura del Padre porque si no hubiera muerto. No, si Dios dice que no hay un humano, y de hecho el Nuevo Testamento nos confirma que a Dios nadie lo vio jamás, por lo tanto se excluye también a Ezequiel en caso de que sea Ezequiel. Ya buscaré alguna imagen, alguna cita y lo pondré en este momento cuando hable de esto, pero bueno, lo que quiero decir es eso. No se está refiriendo, hay que diferenciar cuando se está refiriendo al Padre, cuando se está refiriendo al Hijo, y aquí él está diciendo eso, lo que le está diciendo a Felipe en esa cita, yo soy en el Padre, quiere decir, Felipe, lo que tú puedes ver del Padre lo vas a ver a través de mí, tú vas a ver la gloria de Dios a través de lo que yo haga, a través de lo que me escuches, eso es lo que tú puedes ver y cualquier humano puede ver del Padre, porque para eso el Padre me ha enviado, pero no quiere decir yo soy el Padre, porque por eso insisten yo soy
en el Padre, ¿vale? Que no es lo mismo que decir yo soy el Padre, nada que ver, ¿vale? Esa preposición está indicando la presencia de dos elementos, de dos figuras diferenciadas, ¿vale? Que una contiene a la otra. Pues eso, el agua en la esponja, la Biblia en la mesa. No es la Biblia, es la mesa, es la Biblia está en la mesa, ¿vale? Entonces, hay una mesa y hay una Biblia. No son lo mismo que decir, la Biblia es la mesa. No podría ser, ¿no? Sería incoherente. Dirías, yo estoy viendo la mesa y estoy viendo la Biblia. Estás expresándolo mal. Jesús sabía perfectamente lo que estaba expresando. Venga, entonces, cuando nos dice precisamente eso, estar vivos en Cristo Jesús, es una expresión similar a la que Jesús hizo de yo soy en el Padre. Pues los cristianos en Cristo, los cristianos que viven en Cristo, en la verdad de Cristo, por medio y a través de la revelación del Espíritu Santo, siguen siendo ellos mismos y no la persona de Jesús, aunque sus vidas sí están consagradas a Él, ¿vale? Bueno, aquí tengo una cita haciendo referencia a Juan 10, 36, 38. Bueno, pues lo vamos a leer. No es exactamente la cita que habló de Felipe, pero dice, esto hablando Jesús, y dentro del apartado de los judíos que rechazan a Jesús, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vale, bueno, pues no era precisamente lo que he comentado de lo de creerme por las obras en relación a lo de Felipe, sino en este momento de los judíos. Me sonaba a mí que no les... porque los apóstoles ya creían en Cristo, ¿no? Me sonaba más que era una situación donde él reprochaba precisamente. Y es aquí, es aquí. Entonces, ahí lo está diciendo y está nuevamente aclarando. El Padre está en mí, Él está en mí, dentro de mí, ¿vale? Es parte de mí, pero yo no soy el Padre. Y yo soy parte del Padre, pero no soy el Padre. Es lo que está diciendo de manera muy clara, en el versículo 38. El Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, confirmada esa idea de manera muy clara. Entonces, cuando aquí nos está diciendo, Romanos 6, 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿vale? En la verdad de Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿vale? En la verdad de Cristo Jesús, que de hecho es ese estar vivos en esa verdad, es provocada por el Espíritu Santo, ¿vale? Que nos hace estar vivos para con Dios, ¿vale? Nuevamente, aunque vemos que está mencionado Padre e Hijo, diferenciadas ambas figuras, cuando nos habla de la vida que recibimos vivos con respecto a Dios, salvados de esa muerte espiritual, a la que nuestro pecado nos condujo, vivos para con Él por la regeneración, por el nuevo nacimiento que provoca el propio Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, en el versículo 11 del capítulo 6 de Romanos, nuevamente tenemos que entender que ese estar vivos no es producto de lo que nosotros hagamos, no es producto de ningún mérito humano, es producto de la soberana elección de Dios, de ese nuevo nacimiento que Él provoca, ¿vale? Esa conversión que es parte del proceso de salvación a causa de la elección y que culminará con la futura justificación y salvación del alma, ¿no? De esa muerte espiritual, y por eso nos aclara que estamos vivos para con Dios, pero no es por lo que hagamos, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Bueno, pues está claro. En Cristo Jesús, vivos para con Dios en Cristo Jesús. Bueno, pues es lo mismo. No estaría manifestado estar vivos para con Dios, Cristo Jesús, estaría dicho así, pero de nuevo esa preposición en nos está indicando lo mismo, una diferencia en las personas, ¿vale? Una diferencia que es el motivo por el que volvemos a estar vivos para con Dios y el elemento inicial de esta frase, de esta construcción. Estamos vivos para con Dios, en Cristo Jesús, ¿vale? Cristo es el motivo y el sujeto con el que hay esa reconciliación, con el que hay esa nueva relación, con el que hay esa vivificación nuevamente, el estar vivos para con Él, pues es el Padre, y está muy claro. Venga, Romanos 8, 9, 11. Vamos aquí, y aquí está hablando de viviendo en el Espíritu. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esto es referencia al Espíritu Santo, está en mayúsculas. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Volvemos a leer, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, vamos a ver, porque hay un montón de claves, muy claras además, y nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, ¿vale? Perfecto, en relación, por eso toda la idea, así como todo lo que nos habla de antes de las diferentes figuras del Padre, esto también viene a relación a lo que se ha dicho. Nosotros no estamos vivos por lo que nosotros hagamos, por nuestra confesión, por ninguna de nuestras obras, sino por el obrar que Dios tuvo sobre nosotros, sobre nuestra vida. Entonces, estamos vivos por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque no todos los que hablan del Espíritu, no todos los que dicen del Espíritu, no todos está el Espíritu morando en esas personas, porque no es así. Entonces, es en función también a la condición, a la conducta, que los humanos estén manifestando para con respecto a su pecado, al pecado. El pecado que todos estamos enfrentando, ¿no? O sea, nos está hablando de eso. Por eso nos habla de estar muertos a la carne. No se vive por la carne, no se vive para satisfacer a la carne, ¿vale? Se lucha y se lucha a través del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque Él concede verdaderamente ese Espíritu. Y ese Espíritu es el que también entrega revelación, el que entrega entendimiento, el que además, sellando a las personas, precisamente garantizan una salvación, porque lo sella el Espíritu Santo. ¿Y quién? Pues aunque no estemos en el tema, Dios, ¿vale? Si Dios decide ese sellado es irrompible, ¿vale? Es inquebrantable. Pero bueno, no nos desviemos. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y aquí nos está hablando de lo que hay hoy en día. Y nos está diciendo, vuestro cuerpo, esto excluye a las personas que quieren llamarse o creerse o engañarse a pensar que aquí son santas. Y nos lo está diciendo, vuestro cuerpo, aunque sois de Cristo, y estáis todavía viviendo aquí, vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Y salvo que seáis esa última generación, que no todos van a experimentar la muerte, sino que van a ser arrebatados, vuestro cuerpo va a morir en el pecado, va a morir a causa del pecado, donde esa maldición de Dios de cierto morirás si comes de este fruto, lo va a experimentar. Pero nos dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia, de la justificación, ¿vale? De la justificación que Dios provoca, no de nuestra propia justicia, es la justicia de Dios. Versículo 11 nos dice, y si el Espíritu de aquel, y aquí nos está hablando de nuevo, y si el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿vale? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí está revelada la Trinidad nuevamente, Romanos 8:11, porque nos dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿vale? El Espíritu Santo de Dios, que pertenece a Dios, pero que no se está refiriendo al Espíritu, a Dios el Espíritu, sino el Espíritu Santo de Dios, que levantó a Jesús, que fue quien levantó al Hijo. No está diciendo Cristo como Espíritu Santo se levantó a sí mismo. Aquí está diciendo el propio Espíritu Santo enviado por el Padre levantó a Jesús, ¿vale? O sea, es que en la primera parte en el primer apartado de este versículo 11 está claramente revelada la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo, y aquí se está refiriendo al Padre, porque tenemos que entender el resto de la idea, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, esa referencia de aquel y el que le levantó de los muertos es referencia directa al Padre. Cristo es mencionado por 2 veces y el Espíritu Santo por 2 veces, ¿vale? Es que es la Trinidad doblemente manifestada en un solo versículo, ¿vale? Doblemente manifestada. Bueno, pues absolutamente claro y contundente. Entonces, en referencia al Espíritu Santo, Pablo se refiere de manera indistinta al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo. Entonces, en el versículo 10 lo estamos viendo. En medio de esa explicación, Pablo nos habla de la vida
de nuestro propio espíritu. En medio de esa explicación, precisamente, Pablo nos habla de la vida de ese espíritu a causa de la justicia de Dios, o sea, que nuestro espíritu es justificado por la elección de Dios, ¿vale? No por la propia justicia. Y en el versículo 11, el Espíritu, el Padre y el Hijo están expresados nuevamente como tres diferentes manifestaciones. Bueno, ahí está, y no sé en qué vídeo fue, sé que no fue en el anterior, o sea, en el cuarto vídeo de la Trinidad, me parece que fue en el tercero, donde se habló y se dio cantidad de citas donde se hablaba de las diferentes resurrecciones manifestadas o llevadas a cabo por parte del Padre, resurrecciones llevadas a cabo por parte de Jesús y resurrección llevada a cabo por parte del Espíritu Santo, resurrecciones. Entonces, cuando hay una resurrección, el mismo Padre que resucita al Hijo no es la figura del Hijo la del Padre, porque se nos aclara que el Padre es quien lleva a cabo la resurrección del Hijo, ¿vale? Así como otra persona no resucita a ella, sino que la resucitó Jesús, así como Dorcas fue resucitada por el Espíritu Santo a través de la acción de Pedro. Y me parece recordar ahora sí otro caso, cuando Pablo estaba dando un discurso, estaban dentro de un edificio y era ya bastante tarde, se había extendió mucho lo que es la predicación, y en una ventana estaba un chico joven, y se quedó dormido y se cayó al suelo y murió en ese momento, ¿no? Entonces, después de haber tenido ese encuentro tan edificante para todos, iba a quedar una sensación de ese encuentro negativa, ¿no? Y fue resucitado también por el Espíritu Santo. Yo me parece que ese crío llegó a morir, pero en ese momento Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo también lo resucitó, lo volvió a la vida, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, pues la propia resurrección de un sujeto la provoca otro sujeto, ¿vale? En este caso, la diferencia la tenemos clara, no en buscar más allá, sino en la propia resurrección de Cristo, que fue ejecutada por el Padre. Y toda la Escritura en ese sentido nos lo expresa al unísono, ¿no? No nos dice en algunos casos, Cristo se resucitó, así como en algunos momentos sí parece que nos hablan del Espíritu y que haga una referencia, por ejemplo, cuando Jesús habla, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, pero luego en otro evangelio, bajo la perspectiva de otro apóstol, lo está diciendo como el Espíritu Santo vendrá a vosotros. Ahí estamos entendiendo que todo forma parte de una unidad, ¿vale? No es que haya contradicción, sino que la propia referencia al Espíritu Santo, Jesús puede tomarla como referirse a sí mismo, porque así como Él es parte del Padre, Él es en el Padre, el Espíritu Santo es en el Padre, el Espíritu Santo es en el Hijo es en el Espíritu, el Hijo es en el Padre es en el Espíritu, el Padre es en el Hijo. Todo lo mismo, ¿vale? Y por eso la manera de expresarlo en ciertos momentos no varía la interpretación. Venga, Romanos 8:16. Yo creo que nos quedan ya 10 minutos. No hemos visto tampoco muchas citas en este vídeo, no se van a ver muchas, no vamos a llegar a acabar Romanos hoy, pero en este vídeo de esta hora, pero bueno, son citas muy importantes, muy importantes. Entonces, Romanos 8:16, viviendo por el Espíritu, y nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿vale? El Espíritu mismo da testimonio, ofrece testimonio. Ofrece testimonio. ¿Qué se necesita para poder dar testimonio? Se necesita ser una persona, se necesita tener un intelecto, ¿vale? Para poder dar testimonio. Los perros no hablan, los pájaros sí cantan, pero tampoco dan un mensaje inteligente. El Espíritu Santo da testimonio, ofrece un testimonio coherente, convincente y real, ¿vale? A nuestro espíritu, el Espíritu Santo manifestado en mayúscula porque es persona, porque es nombre propio. A nuestro espíritu en minúscula porque es una fuerza impersonal, porque es el aliento de vida, de que somos hijos de Dios. De nuevo, la relación paterno-filial. Jamás se nos dice nosotros somos hermanos de Dios. En todo momento somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Padre, si es el Padre de Jesús y nosotros de Jesús somos hermanos, el Padre y Jesús no son la misma persona, ¿vale? Esto es algo que un niño de 5 años lo puede llegar a entender, ¿vale? Nosotros, con nuestra religiosidad, con nuestra prepotencia de pensar que estamos en la verdad y que además cuando nos presentan estas cosas lo que se está haciendo es luchar, o sea, una lucha de egos, por ver quién tiene la verdad, sin tener el verdadero deseo de
de honrar a la verdad de Dios es lo que nos lleva pues a ver todas estas cosas y decir, nada, esto todo es falso, todo esto o ni existe, porque Romanos no interesa ni para entender bastantes cosas de la ley, de la gracia, ni siquiera para temas de la Trinidad, no interesa porque es muy claro, ¿vale? Y hay muchísimas evidencias, y es uno de los libros que personalmente me encanta Romanos. Tiene una sabiduría, toda la palabra de Dios, pero Romanos es un texto que hay que estudiarlo mucho, ¿no? Y hay que profundizar mucho en él. Entonces, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu, ¿vale? Son entes diferentes y no es que el humano en sí posea el Espíritu Santo, ¿vale? Sino que el Espíritu de Dios nos ofrece esa revelación. Es el Espíritu de Dios el que nos da dirección, ¿vale? Que nos da entendimiento. Entonces, eso quiere decir, y por eso nos lo dice, da testimonio a nuestro espíritu. Él implanta esa verdad, ¿vale? Él sella esa verdad. Y bueno, pues nos lo está diciendo, no, en ningún caso se hace referencia a que nuestro propio espíritu tenga esa posibilidad. Cuando nosotros como personas ofrecemos testimonio, lo hacemos desde nuestra persona. Pero no es que nuestro espíritu nos hable a nosotros de una manera diferente a lo que nosotros expresamos, ¿vale? Es la diferencia entre que el Espíritu Santo es una persona que testifica a otra persona, actuando sobre nuestro espíritu, pero es distinto a que si nuestro espíritu fuera otra persona que nos hablara a nosotros. No lo es, ¿no? Nuestro espíritu forma parte de nosotros, no es otra persona en nosotros, sin embargo el Espíritu Santo sí lo es. Venga, Romanos 8, 26, 27. Creo que seguimos en este mismo apartado, viviendo en el Espíritu, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, versículo 26, y de igual manera el Espíritu Santo, nos dice el Espíritu, pero es referencia al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, Él nos fortalece, Él nos capacita, Él nos preserva para llegar a la meta que consume el plan de Dios, la determinación de Dios, la predestinación de Dios. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto tiene que ver cuando nosotros también oramos, cuando nosotros oramos al Padre, el Espíritu Santo es también quien eleva nuestras oraciones, ¿vale? Pues cuando se ora al Padre, en ese sentido, y el propio Espíritu, el hecho de que sea enviado a los cristianos para fortalecer, es el mismo testimonio que el Padre evidentemente sabe de que hay necesidad entre la gente de la Iglesia, ¿no? De que se vea la justicia de Dios, de que el Señor verdaderamente venga a reinar, que es lo que la gente desea, ¿no? Los que son suyos, evidentemente. Entonces, y en el versículo 27 nos dice: mas el que escudriña los corazones, esto ya nos está refiriendo al Padre, porque nos dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. Vale, es que aquí estamos viendo que el que escudriña los corazones, así como Cristo manifestó que conocía pensamientos, sentimientos y las cosas que las personas iban a manifestar mucho antes de que lo expresaran, aquí, como estamos comprobando, no se está refiriendo ni al Hijo, sino que se está refiriendo al Padre, el que escudriña los corazones. Pero sabemos que Cristo también tenía esa facultad, ¿no? Esa capacidad, porque es Dios también. Pero nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿vale? No nos está... ¿Por qué alguien iba a decir? Yo no me refiero a mí mismo como, sé que David tiene el deseo de salir esta tarde a la calle. Yo no hablo de esa manera, yo no hablo de manera impersonal cuando me refiero a mí. Yo digo, yo voy a salir esta tarde, o tengo el deseo de salir esta tarde, pero no me refiero a mí como si fuera otra persona. Pues aquí está expresado precisamente que el que escudriña los corazones, el Padre, a pesar de que se hable también, a que se sepa que también el Hijo lo hacía, se está refiriendo al Padre que sabe, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La intención del Espíritu, tiene una voluntad el Espíritu, tiene una intención propia, y el Padre evidentemente sabe lo que es porque es parte de sí mismo, Entonces, pero está claro, o sea, si es que nos está diferenciando evidentemente, así como en muchas ocasiones se nos habla del Padre y del Hijo y se nos diferencia a lo largo de esta serie, ya se ha visto infinidad de
de ejemplos, aquí en este caso está haciendo una diferenciación a las personas respecto al Padre y el Espíritu. Por eso digo que la serie en muchos casos iba a repetir esa diferenciación entre el Padre y el Hijo, pero no está excluido que en algunas ocasiones se diferencia al Padre del Espíritu. Y si no queremos aquí tomar que se refiere al Padre, da igual, porque sabemos que Jesús hacía lo mismo, refirámonos a Jesús, pero igualmente lo que está diferenciando, independientemente de para quién apliquemos el apartado A del versículo más el que escudriña los corazones, ese primer inicio del versículo, independientemente de que solo apliquemos al Padre o al Hijo, nos está diferenciando con la persona del Espíritu, ¿vale? Porque nos está hablando de una intención de la persona del Espíritu. Bueno, es muy claro. Y entonces nos dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por qué bajo la voluntad de Dios? Porque es parte del mismo Dios y la intención del Espíritu es la misma intención manifestada del Padre, así como lo que expresaba y manifestaba Jesús hacía honor y honraba a la voluntad del Padre, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos que entender. Pero Romanos 8:27 está absolutamente diferenciada, la persona del Padre y del Hijo, y del Padre y del Espíritu. Pero si lo queremos enfocar a que el que escudriña los corazones hace alusión a Jesús, nos diferencia a Jesús del Hijo, y así como todos Romanos y varias de las citas nos han hecho referencia a estas diferencias. Venga. Entonces, si el Espíritu Santo intercede por nosotros, eso es que testifica ante otro. Quien escudriña los corazones no es la referencia al mismo Espíritu, sino al Padre. Y en este versículo se nos aclara que el Espíritu posee voluntad, algo propio de un ser individual, ¿vale? Y aun con todo, de esta condición individual, el Espíritu Santo actúa conforme a la voluntad del Padre, por ser una manifestación de Dios mismo. Bueno, pues está absolutamente claro, ¿no? Y es eso, lo mismo, es que es lo mismo, porque además se nos muestra que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, entonces refiriéndose al Padre, pero nos dice, porque conforme a la voluntad de Dios ¿intercede ante quién? Pues ante ese que escudriña los corazones. O sea, tú no puedes interceder. Volvamos al ejemplo de la Celestina. La Celestina, ¿cómo empareja a una sola persona? Consigo misma la empareja, le dice, tú eres hombre y tú eres mujer, cásate contigo mismo. O enamórate de ti mismo. No. Dos personas diferenciadas. Pues una intercesión, un ser intermediario, no solo implica que se media entre dos personas, que ese es el sentido de interceder, de mediar, no significa solo eso, sino que aparte de esa persona que ejerce esa acción, hay otras dos personas implicadas. En este caso es la Iglesia y el Padre. Pero bueno, está muy claro, ¿no? En fin. Vale, bueno, vamos a llegar ya a la hora. De hecho, yo creo que ya hemos llegado a cumplir y nos van a quedar unas cuantas por hacer, pero creo que vamos a mirar las últimas dos citas de Romanos 8, para dejarlo y ya lo retomamos a partir del siguiente capítulo del próximo día. Sí, vamos a Romanos 8:34. Y entonces aquí nos está hablando de más que vencedores y nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es que viene también estar observando todas estas evidencias de Romanos, porque cada cosa retoma la anterior, y ese es el sentido de la palabra, ese es el contexto a analizar, que a pesar de que hayamos empezado a partir de Romanos 1:8, hemos llegado al capítulo 8 y estamos viendo que todas y cada una de las evidencias están correlacionadas a una misma verdad, ¿no? Vale, pues eso es el contexto. Es que el contexto ya no es solo ceñirse a los apartados que nos indican de qué nos hablan, ceñirse a los propios capítulos. El contexto es todo en conjunto. Entonces, ahí nos está diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y aquí nos dice resucitó y no está haciendo alusión a que lo resucitó el Padre, pero como hemos visto en esas otras que también se han mencionado, fue el Padre quien lo resucitó, ¿vale? Si alguien me dice, no, es que Jesús se resucitó porque aquí nos dice, bueno, ve a las otras donde claramente se dice que es así, ¿no? Es una manera a veces de expresarlo que si nos ceñimos a un solo versículo, entonces podemos manipular las cosas, pero no resucitó él, fue resucitado por otra persona. Entonces, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿vale? La diestra de Dios indica lo mismo, una formación, una composición del Padre, ¿vale? Y el hecho de interceder, que hay una figura diferente, porque siendo Jesús lo mismo, la sola figura del Padre, entonces no habría necesidad de interceder en ese sentido, simplemente Dios
en su palabra nos comunicaría, y Dios, y Cristo como Dios simplemente os perdonó, pero no tendría la labor de interceder, porque simplemente a través de su sacrificio ya os perdonó. No, es que la cuestión es que el Padre también os perdone, ¿vale? Ese es el sentido de interceder precisamente. Entonces, bueno, pues muy claro. Entonces, estar a la diestra de Dios implica que Cristo se encuentra a la derecha de la presencia del Padre. Un intermediario o mediador requiere de dos sujetos enfrentados, el Padre y los humanos, a causa de la desobediencia de los humanos, no porque el Padre quiera estar enfrentado al humano, pero es la realidad, ¿no?, que nosotros mismos hemos provocado. Venga, entonces vamos a Romanos 8:9, vamos a volver atrás, en este caso, y dice... Vale, esto ya lo habíamos visto, pues me lo había apuntado lo mismo. Bueno, pero lo vamos a ver. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ¿vale? Cómo el amor que se manifestó a través de Cristo para los hombres, hoy en día sigue siendo percibido por medio del Espíritu Santo, ¿vale? Pues, de nuevo, las tres personas, en ese versículo que me lo había apuntado yo aquí, aparte después de haberlo comentado junto con los versículos 10 y 11, pero bueno, no me vuelvo a detener entonces en ese versículo, lo dejamos en este caso aquí, un vídeo que creo que va a ir fluido, se va a quedar en eso en apenas una hora, pero suficientes citas para que meditemos en todo esto, tanta claridad, tanta sabiduría en cada uno de los términos, en cada una de las expresiones, en cómo Dios manifiesta y revela la verdad de su naturaleza, ¿no? Así que nada, continuaremos. Hoy seguramente grabe eso, un vídeo también por lo menos de la salvación, tal vez vuelva a grabar otro de la Trinidad, incluso empiece con eso respecto a los atributos de Dios, no lo sé, según veamos, pero bueno, el próximo día, en este caso ya vendría creo que sería el quinto de la salvación, pero bueno, seguiremos con esta serie. Incluso también se podría incluir, esto creo que no lo he comentado, pero estoy hablando con una persona para que grabemos una especie de debate de audio, entonces a lo mejor algún vídeo con respecto a la salvación, tal vez se lo publican más adelante, si lo grabamos pronto, pero es probable que hagamos también uno sobre el arrebatamiento y me apetece, porque aunque ya tengo varios archivos muy densos respecto a esa temática, que hoy al final, no por los versículos, pero también lo estoy mencionando, pues a lo mejor también los subo. Una vez que ya he subido 6-7 vídeos de las series, ya os digo, pueden empezar a venir diferentes archivos, o sea, no me voy a limitar tampoco a compartir cosas que a lo mejor vayan surgiendo. Así que nada, cuidaros chicos y que Dios os bendiga. Chao. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos